Después de 2 años yo di clases acá un cuatrimestre, así que bueno, es un placer. La idea un poco de la exposición es que podamos entender qué es lo que pasa, qué es lo que vino pasando estas últimas semanas al respecto del dólar, y eso nos va a dar un indicio de, bueno, de cuál es el diagnóstico que se discute, ¿sí?, o que se tiene acerca de la economía argentina en general, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que los problemas que tiene la Argentina y el fenómeno que se estuvo dando en las últimas semanas no es un fenómeno aislado, ¿sí?, sino que es un fenómeno constante que se va dando cada cierto ciclo, al margen del color político, digamos, que esté en el gobierno, ¿sí? Y por supuesto, digo, cada uno tiene sus opiniones acerca de si algún gobierno de turno u otro agrava los problemas. Ya les adelanto. Digo, esta es la conclusión, digamos, no le digo la conclusión antes de empezar. Desde mi opinión y de la opinión de muchos colegas, digamos, que somos docentes, etc., muchos problemas se han agravado, ¿sí?, por ciertas medidas. Pero, de todos modos, vamos a ver qué es lo que ha venido pasando. Ahí está la... Perfecto. Se nota que metí algo que no estaba bien. Así que bueno, vamos a charlar un poco del problema del dólar, digamos, bueno, así planteado, pero vamos a ver que es un problema que va mucho más allá del dólar en particular. Primero, digamos, lo primero que hay que decir respecto del dólar. Digamos, cualquiera que quiera comprar dólares sabe que no es lo mismo que ir a comprar rabanitos, digamos, ¿no? O sea, no es como ir a comprar un rabanito a la verdulería o un kilo de tomates o cualquier otra mercancía, digamos, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que en los últimos días, por ejemplo, se dio todo un debate entre economistas de distintas perspectivas, ¿sí? Algunos dicen, bueno, el dólar es un precio más de la economía, ¿sí? Es como, digamos, dirían algo así como, es igual el precio del dólar que el precio del tomate o del café, ¿sí? Y después están todo el grupo, dentro de los que me incluyo, que decimos, no, el dólar no es un precio más dentro de la economía. ¿Por qué? Bueno, primero porque es un bien, ¿sí? Como ustedes saben, la definición de economía, una de las definiciones de economía que tienen es que es la ciencia que se dedica a estudiar la administración de recursos escasos para fines múltiples, o sea, tenemos poco y tenemos que ver qué hacemos con esto. Y lo que sabemos es que el dólar tiene la característica de ser un bien difícil de conseguir, ¿no? Paso la filmina. Acá, en la presentación, ¿qué pasa acá? Acá. Tenemos arriba las únicas dos maneras que tenemos de conseguir dólares, digamos, para una economía como la Argentina. En realidad para todas las economías del mundo, excepto para una que es Estados Unidos, ¿sí?, hay una forma, digamos, legítima o auténtica de conseguir dólares, que es produciendo y exportando bienes, ¿sí? Es decir, que el mundo te compre lo que vos producís, ¿sí?, y con eso obtengas dólares de otras economías. Y la otra vía es la deuda, digamos, ¿no? Tomar deuda en el exterior. Como vemos, tenemos dos vías, ¿sí?, para conseguir dólares del exterior, pero esos dólares que se consiguen por esas dos vías tienen destinos múltiples, ¿sí? El pago del servicio de la deuda, digamos, en el caso del país latino, todas las economías del mundo toman deuda y tienen que pagar deuda, digamos, en mayor o menor grado. Vamos a ver cuáles son los efectos de eso. El pago de importaciones, ¿sí?, que las importaciones no siempre implican la importación de un bien terminado. Se importan en la economía una cantidad inmensa de bienes intermedios, ¿sí? ¿Qué quieren decir bienes intermedios? Por ejemplo, vidrio para después hacer esa copa, digamos, ¿no?, que tenemos acá, o plástico para después hacer los micrófonos, o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, digamos. Tiene un bien intermedio. En la mayoría de las cuestiones que se utilizan diariamente hay algún bien intermedio en eso, por más que diga industria argentina, ¿sí?, que se trae del exterior. Y además viene de capital, ¿no? O sea, básicamente máquinas para fabricar cosas, digamos, ¿no? Esa es la definición de bienes de capital. Además, bueno, este año se fueron 13.000 millones de dólares, no es mucho, digamos, pero también se utilizan los dólares para pagar
para la gente, digamos, que hace viajes al exterior, por ejemplo. Esto es un punto, y los dos puntos más importantes y de los que menos se discute son los giros de utilidades y dividendos por parte de las empresas extranjeras que están radicadas acá. Acá, a unas pocas cuadras, tenemos una planta de Peugeot, ¿sí? Peugeot, cuando termina el balance del año, digamos, los gerentes de Peugeot Argentina tienen que mandarle una cantidad de dinero a la casa central de Peugeot que no está radicada acá, está radicada, digamos, en Francia. Y esa cantidad de dividendos y utilidades que tiene que enviarle la filial argentina de Peugeot a Peugeot Francia, básicamente son dólares. Entonces, sobre el final de año, digamos, es decir, ¿cuál es el problema de que haya pasado esto ahora? Que todavía no estamos a fin de año, digamos, ¿no? Y las empresas extranjeras todavía no envían sus dividendos y utilidades, digamos, no hay tanta demanda de dólares. Bueno, cada fin de año, las empresas le mandan sus dividendos y utilidades a sus casas centrales. Y además hay otro problema, ¿sí? Que es un problema que tampoco se discute demasiado, que también es un problema desde la década de 50 en la Argentina, que es la fuga de capitales, es decir, la formación de activos externos, o gente que no declara dinero y la pone en paraísos fiscales, o directamente la pone no en paraísos fiscales, pero en bancos extranjeros, ¿sí? Eludiendo el sistema tributario argentino, es decir, eludiendo la posibilidad de pagar impuestos. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna aclaración? Y recién, ¿sí? Esto después se lo paso al director, así lo tienen disponible. Recién vimos que teníamos dos formas de conseguir dólares, ¿sí? Las exportaciones, por un lado, y la deuda por el otro. Vamos con respecto a las exportaciones. Acá tenemos 10 sectores de la economía, estos sectores del INDEC, ¿sí? En lo que tenemos los 5 sectores en los últimos 3 años, ¿sí? Que más dólares le aportaron a la economía, y los 5 sectores que más dólares le demandaron a la economía. ¿Por qué? Eso es el balance entre lo que compra y vende cada sector. Es decir, por ejemplo, si ustedes tuviesen un comercio de celulares, ¿sí? Pongo un ejemplo burdo y coloquial, digamos que no es real, pero para que se entienda. Y ustedes, de la cantidad de celulares que le van a vender al público, un 80% los compran importados y solamente un 20% los compran en el mercado local, bueno, ahí probablemente se estén yendo más dólares al exterior, digamos, de los que están ingresando, o de los que se están quedando en la Argentina, digamos, ¿no? Y acá lo que tenemos es, bueno, los 5 sectores que más le aportan a la economía argentina, entre los que tenemos residuos y desperdicios de industrias alimentarias, o sea, exportación de hueso de animales, grasa y todo eso, eso es uno de los sectores que más dólares le aporta a la economía, digamos. Cereales, ¿sí? Grasas y aceites vegetales, el sector aceitero básicamente, digamos. No sé si en las últimas semanas salió una noticia, ¿sí? De que los aceiteros, el gremio de los aceiteros, consiguió un aumento salarial del 26%, rompiendo muy por encima lo que habían arreglado el resto de los gremios. ¿Eso por qué pasa? Bueno, porque es un gremio que tiene mucha capacidad, ¿sí? De negociación para con un sector altamente exportador, es decir, a nadie del gobierno se le ocurrió decir no le vamos a dar el 26% de los aceiteros. ¿Por qué? Porque te paran la planta de aceite un mes y probablemente tengas un déficit de dólares de alrededor de 500 millones de dólares, digamos. Como vemos, el sector aceitero exportó en el año 2017 4.000 millones de dólares. El resto de los sectores también son sectores de la agroindustria. Ahora, los sectores que más déficit le generan a la economía en términos de dólares son, bueno, productos químicos orgánicos, que básicamente son agroquímicos, o sea, todos los productos que se usan para producir en el campo a un costo unitario más barato, ¿sí? Combustibles, de esto viene de la mano el otro gran tema en discusión, digamos, en la economía argentina, que es el tema de las tarifas, que ahora vamos a hacer un comentario sobre eso. Vehículos, tractores, velocípedos, 8.000 millones de dólares, casi 8.000 millones de dólares de déficit, ¿sí? Máquinas, material eléctrico y reactores nucleares. O sea, los últimos dos que mencioné, que son los que más dólares le restan a la economía, si comparamos por sector,
son importación de máquinas, digamos, viene de capital, o sea, sectores que producen, que necesitan máquinas de afuera, o sea, de Alemania, de Estados Unidos, de China, para seguir produciendo. Y el sector vehículos de automóviles es un caso muy especial. ¿Por qué? Porque es un sector que siempre le trajo déficit a la Argentina, a pesar de que Argentina fabrica autos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, volvemos al ejemplo de Peugeot, que lo tenemos acá unas cuadras. La industria automotriz, ¿sí? Primero que no depende exclusivamente de su capacidad de exportar de una economía, que es Brasil. Es decir, cuando Brasil está en recesión, o sea, cuando la economía de Brasil decrece, cuando los brasileños tienen menos capacidad para comprar autos, nosotros no exportamos autos, ¿sí? O exportamos menos autos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que los automóviles que se fabrican en la Argentina, digamos, van a parar digamos, los terminan comprando los argentinos, digamos, lo que no se puede exportar afuera, se vende adentro. Y entonces alguien se preguntaría, bueno, si lo fabricamos nosotros, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, que si la industria automotriz de antes de la década del 90 fabricaba el 100% de un automóvil acá en la Argentina, o sea, un Ford Falcon, digamos, que se fabricó hasta finales de la década del 80, era 100% producción nacional, digamos, ¿no? Desde el espejo, pasando por la llanta, pasando por el capó y todo el automóvil. Ahora los automóviles, cualquier coche que vemos dando vuelta por la calle que dice industria nacional, solamente tiene un 20% de producción nacional, ¿sí? Es decir, la fábrica, como la Peugeot que tenemos acá unas cuadras, son terminadoras, ¿sí? Es decir, le compran a los chinos el espejo, le compran a los brasileños la caja de cambio, le compran el capó a otro país, por ahí fabrican una parte del chasis, que representa alrededor siempre del 20%, y el resto de ese auto es importado. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que por más que el auto sea de industria nacional, el 80% del valor en dólares de ese auto se va al exterior, ¿sí? Entonces ahí tenés, digamos, algo de lo que no se habla, de que la industria automotriz genera mucho déficit en términos de dólares, digamos. Es un modelo de industria, digamos, que en cierto sentido le viene saliendo caro en términos de dólares a la Argentina. Muchos me van a decir, sí, bueno, pero no podemos prescindir de la industria automotriz porque genera mucho trabajo. Eso es cierto, digamos, ¿no? Pero hay otras empresas, por ejemplo las empresas japonesas, ¿sí? Que cuando se instalan en un país fabrican casi la totalidad del automóvil en el país de origen. Por ejemplo, la Toyota Hilux, ¿sí? Y después se le hago el chivo, se fabrica casi en el 90% acá en la Argentina, digamos, pero es propio de la concepción que tienen acerca de la fabricación los coreanos y los japoneses, ¿sí? Todas las demás automotrices tienen un modelo de división internacional del trabajo para producir el automóvil. Y el otro gran problema que tenemos, y que está vinculado con este sector, que genera 8.500 millones de dólares de déficit por año, es el complejo productivo de Tierra del Fuego, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con Tierra del Fuego? Y digo, partiendo de que es erróneo ese diagnóstico de cada trabajador de Tierra del Fuego le sale a los argentinos tanta plata. No, digamos, el trabajador en Tierra del Fuego, digamos, se lleva un dinero que es acorde a lo que se llama paridad de poder adquisitivo, ¿sí? Que es la capacidad, lo que te alcanza la plata para vivir en un determinado lugar, ¿sí? Acorde a lo que es vivir en Tierra del Fuego. El problema es todo lo que se llaman en términos de subsidios las empresas, ¿sí? Que se dedican al ensamble en Tierra del Fuego. Entre las que está, por ejemplo, Grupo IRSA, la empresa de Nicolás Caputo, digamos, y muchos empresarios que son muy conocidos en los medios de la Argentina, ¿sí? Y que se benefician a través de subsidios, que ¿cómo están dados esos subsidios? En no cobrar impuestos, digamos, a esas determinadas empresas, que eso redunda en un beneficio mínimo para el trabajador, ¿sí? Si lo queremos decir de alguna forma, digamos, ¿no? Pero bueno, esto nos da el balance de los sectores de la economía que más aportan dólares y los que menos aportan dólares. Vamos a ver qué pasa con esto a nivel global. A nivel global, ¿sí? Lo que tenemos es esto. Esto es el saldo comercial o la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Bueno, el balance, como ustedes, digamos, pueden tener en su casa, digamos, pueden tener en su economía particular, el balance entre lo que gastan
y lo que tienen para gastar, digamos, ¿no? Pero no en términos de lo que recauda el Estado, sino en términos de lo que vende la economía al exterior y lo que compra al exterior, ¿sí? Como vemos acá, hasta el año 2014 tuvimos superávit comercial, es decir, le vendimos al exterior o le vendimos a los demás países más de lo que les compramos. En 2015 tuvimos una recaída. En 2016 hubo un superávit muy chiquito de 1.900 millones de dólares. ¿Por qué hubo superávit? Porque hubo recesión, o sea, hubo caída de la economía. ¿Qué es lo que pasa cuando hay caída de la economía? Pasa a la inversa de lo que les decía Brasil recién. O sea, como los argentinos tenemos menos plata para gastar, digamos, generalmente los sectores productores, como no pueden ubicar la mercadería acá, por decir de alguna forma, salen a venderlo al exterior. Quizá un precio más barato, digamos, o un precio más competitivo. Y eso, la recesión económica lo que hace es que se exporte, digamos, más. Pero ¿qué pasó en 2017? Cuando hubo crecimiento de la economía. Bueno, tuvimos un déficit de 8.400 millones de dólares, digamos, ¿no? ¿Esto con qué tiene que ver? Bueno, esto tiene que ver con haberle quitado la protección a muchos sectores de la economía, ¿sí? Que no son necesariamente los que más dólares, digamos, entre comillas, nos cuestan, pero sí son los que más empleo generan, ¿sí? Y son sectores que producen bienes de consumo básico. Por ejemplo, el sector textil, ¿sí? La famosa discusión acerca de la ropa. La ropa en Argentina es muy cara, ¿no? Es cierto. Es cierto. E igual, ahora hubo apertura en el sector textil y sigue siendo cara, digamos. La verdad es que no se solucionó demasiado. Pero eso se daba, digamos, o se dio a lo largo de un periodo largo, ¿por qué? Porque por supuesto que es más barato comprar ropa de Taiwán, porque los taiwaneses, digamos, viven con 2 o 3 platos de arroz y un poco más, y nada más, digamos, sus hábitos de consumo, o como decía un economista del siglo XIX que se llamaba Carlos Marx, digamos, el costo de reproducir a ese trabajador es mucho más barato que el de reproducir un argentino, digamos, ¿no? O sea, no están acostumbrados a vivir con mucho menos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Dos cosas. Primero, el sector textil en la Argentina es muy empleo extensivo, se emplea muchísima gente, ¿sí? Y segundo, que cuando vos fabricás ropa en Argentina, digamos, haces que el sector textil te demande $0. Ahora, cuando vos le quitas la protección, te empieza a demandar un 100%, digamos, porque en la que entran 2 o 3 containers de remera de Taiwán, ya la economía argentina digamos, la fabricación de remeras argentinas deja de ser competitiva. Entonces, ese proceso, digamos, que se discutía mucho acerca de si el gobierno abrió o no abrió la economía, bueno, la mejor forma de saber si se abrió o no se abrió la economía en sectores sensibles es ver esto. Y esto nos da menos 8.400. Y este año probablemente nos dé un poquito más, ¿sí? Ahora bien, como les pasa a ustedes por ahí en sus hogares, digamos, si ustedes no tienen plata para cubrir sus gastos, probablemente vayan y le pidan a algún tío, algún familiar que les preste unos mangos para poder pagar lo que no pudieron pagar este mes. Se fueron de mambo con la tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo pasa con la economía, digamos. En el caso de que esto te dé en rojo, tenés dos opciones. O usás plata que vos tenías ahorrada, digamos, básicamente le pedís plata al tesoro, que es donde se acumula, digamos, todo el dinero de los distintos años de excedente que hubo en la Argentina. Fíjense que desde el año 2000, en estos primeros años por recesión económica y después por crecimiento, fue todo superávit, digamos. O sea, siempre le vendimos más al exterior de lo que le compramos, ¿sí? Entonces eso redundó en cierta cantidad de plata ahorrada, digamos, ¿no? Ahora bien, en algún momento esa plata que vos pudiste ahorrar durante una determinada cantidad de años, por distintos motivos que ahora vamos a ver y están relacionados con el otro punto que es la deuda, esa plata se te termina. Y cuando esa plata se te termina, tenés que volver a pedir prestado.